presenta WowMX.tv. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo. Estamos totalmente en vivo desde la Ciudad de México y es viernes 22 de octubre del 2021. Y a mí me da muchísimo gusto y placer poder estar a través del Zoom con un escritor, un dramaturgo muy famoso en Argentina, reconocido por todo su trabajo en Argentina y en Latinoamérica. Y fue muy interesante conocerle porque en un congreso internacional de cruising que organizaron en España, varios de los ponentes mencionaron el libro de Cacería de Gonzalo de María. Y entonces yo tomé notas y acabando el congreso busqué el libro, lo encontré. Lo compré electrónicamente, lo traté de buscar en México físico, pero no existe todavía, no llega, y lo compré de manera electrónica. Lo empecé a leer y quedé cautivado porque ustedes a mí saben que me encanta la historia LGBT y que me he dedicado en los últimos años a divulgar la historia LGBT de México y de Latinoamérica en lo general. Y el libro de Cacería de Gonzalo de María es una maravilla que todo el mundo tendríamos que estar leyendo en Argentina, en México y en Latinoamérica, porque habla de un escándalo muy famoso en ese país, habla de historia argentina, habla de rechazo, habla de represión, habla de homofobia, habla de un contexto internacional que se estaba sucediendo en medio de la Segunda Guerra Mundial y de todo eso y más está Gonzalo de María en Buenos Aires y yo le doy las gracias de poder aceptar desde ya esta invitación. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes allá, buenos días acá en México. Buenos días entonces y muchas gracias, Gabriel, por tu invitación. Oye, ni en las mejores novelas ni en los mejores guiones de teatro se hubiera ocurrido esta historia, que es real. Cierto, bueno, siempre se dice, ¿no? Empiezo por una frase hecha, cosa que detesto, pero la realidad supera la ficción, en este caso es así. Esta historia tiene desde cadetes del colegio militar hasta fotógrafos, hasta espías nazis, bailarinas y coristas del teatro de revistas. Bueno, es una historia súper barroca, también muy triste porque cuenta, cosa que habíamos tristemente olvidado en nuestro país, que aquí ocurrió en el año 42 o del 42 para adelante. En la sentencia judicial es en el 47, una persecución homosexual. Diría que una de las más dramáticas e intensas, hasta donde yo conozco al menos, de Latinoamérica. Recordemos que está ocurriendo en el año 42 la Segunda Guerra Mundial. Argentina era neutral todavía, pero a pesar de eso estaba muy infiltrado el gobierno, que entonces era un gobierno democrático, por los nazis, y tironeado también por los aliados. Finalmente, bueno, gana el partido, vamos a llamarlo germanófilo, con un grupo militar conocido aquí como GO, era una secta en realidad en principio, secreta, y es la que impulsó también la persecución homosexual iniciada sobre la cabeza de este joven fotógrafo amateur que se llamó Jorge Horacio Valvé Piñero, que fotografiaba sus conquistas, lo llevaba a un departamento que tenía de soltero y con una cámara de fotos que le había regalado su abuela, fotografiaba a estas conquistas.
Es decir, la mayoría de edad en Argentina en ese entonces era muy alta, eran los 22 años, que era una mayoría de edad un poco hipócrita si tenemos en consideración que los chicos de 16, varones, podían alistarse en el comité de gol para pelear por Francia a los 16 años, pero hasta los 22 no podían hacer contratos, tener sexo, en fin. Es en este contexto que cuando este fotógrafo joven empieza a fotografiar cadetes del colegio militar, porque hasta entonces solo fotografiaba los mozos de un bar, por ejemplo, de un café, el portero de un cabaret, boxeadores, vendedores de diarios, lustrabotas. Cuando él se mete a fotografiar a cadetes del colegio militar, decía, fue su ruina porque, lógicamente, se entera el ejército, hay cartas de amor en el expediente interceptadas entre dos cadetes o 3 cadetes y el fotógrafo, y esto en vísperas de un golpe militar como el que ocurrió 9 meses después de ser detenido el fotógrafo. Esperó la justicia en combinación con el ejército que él cumpliera la mayoría de edad, de los 22 años, para apresarlo 54 días después, bajo el cargo de corrupción de menores, lo cual era absurdo porque él había hecho las fotos siendo él menor y además con sus contemporáneos. Es decir, uno lee esa carátula y cree que era un señor de 70 o de 60 o de 50 fotografiando niños de 11. No, esto era este chico de 20, de 21, fotografiando a otros chicos de su edad y más grandes también. Además, las fotos no tienen absolutamente nada de pornográficas, nada. Muchos están vestidos. Pero bueno, se le hizo pagar, para resumir, y perdón, Gabriel, que me haya extendido tanto en la respuesta, se le hizo pagar por su atrevimiento de meterse con el ejército, una institución claramente masculina y homofóbica en aquel momento, y su atrevimiento en fotografiar a estos cadetes desnudos fue lo que le costó a él 12 años de prisión y a los amigos con los que él salía, como se dice aquí, de Levante, incluida una mujer, una chica muy, muy linda, una especie de Lorín Bacall, pero argentina, una chica que usaba el alias Sonia. Ella también pagó con la prisión todo este episodio lamentable. Yo te agradezco que hayas hecho todo este pues enorme resumen. Qué maravilla y qué privilegio que el mismo autor del libro nos haga la reseña del mismo para poder ahondar. Evidentemente tiene que ver tu carácter de dramaturgo. El nivel de detalle que haces es impresionante. De verdad, cuando yo empecé a leer el libro, las calles, la geografía, de repente me metía a Google Maps, ¿no? Para ver si todavía existen. Y sí, algunos de los sitios, evidentemente, algunos ya no tienen la misma vocación, otros ya no existen, pero muchos otros sí. O sea, las calles ahí están, se puede caminar de alguna u otra forma ese libro y quizás atreverse, si se está en Buenos Aires, a tocar ese departamento para ver si el espíritu de Jorge nos abre, ¿no? Pues de alguna u otra forma, creo que hay un boom de hablar de lo que somos, porque al final de cuentas es lo que fuimos, y esta historia LGBT o esta historia gay que hoy podríamos hablar de Argentina, creo que Argentina en ese sentido va más adelantada que México porque tiene historia, porque tiene movimiento, seguramente también tiene que ver, y me gustaría que lo comentaras, pues por la represión militar, las dictaduras que vivieron, ¿no? Hablabas del golpe y yo te preguntaría, pues, ¿cuál de los golpes que ha tenido Argentina? Porque se la pasaban a golpazos, ¿no? Militares. En este grupo, pues nada más estuvo Perón, ¿no? De alguna u otra forma involucrado, era parte de los
pues de los personajes, en el mejor sentido de la palabra, personajes reales. ¿Cómo llegas a este caso? O sea, este caso se conocía, ¿no? No habría que decirlo que no fue el primer caso en donde estuvo involucrado los cadetes del colegio militar, pero digamos que este es muy famoso. Acá tenemos un caso, pues no similar, pero digamos que tenemos un caso icónico que es el de los 41, ya también hay una película, ahorita más adelante hablamos porque también habrá una serie inspirada en tu trabajo, pero ¿cómo es que llegas al expediente? Tú te metiste a las tripas del expediente literal y estuviste ahí meses. ¿Cómo fue que llegas al expediente? Bueno, sí, aquí el caso fue muy conocido, pero fue muy acallado también. Fue muy silenciado. Con el tiempo te diría que la gente lo olvidó un poco. Fue un gran escándalo en su tiempo, pero trató luego de ocultarlo el propio ejército una vez que dio el golpe y mandó presos a estas personas. Trataron de pasar a otro tema y con el tiempo fue olvidado que existió esta persecución homosexual. Yo tuve a mi padrino que era militar, justamente, del ejército argentino y más o menos de esa promoción, así que él debió conocer el caso de primera mano, pero por desgracia murió cuando yo era adolescente y yo no sé tampoco si yo me hubiera atrevido a preguntarle sobre el caso a él, pero alguna vez deslizó algún comentario en una comida y yo me quedé intrigado. Con el tiempo conocí gente mayor que me habló del episodio. Por ejemplo, el director de cine Oscar Barneyfin, con quien hicimos un espectáculo un poco inspirado en la época, que se llama Juegos de Amor y de Guerra. Terminando de representar la segunda temporada de ese espectáculo de teatro, yo tuve una sensación de que no podía terminar ahí mi trabajo sobre el tema, que más que una obra de teatro merecía la pena contarse la historia no ficcional, la historia verdadera como ocurrió. Y ahí me puse en campaña, casi dándolo por perdido, a buscar el expediente. Se creía que estaba extraviado y que nunca lo encontraría, y con la ayuda de un amigo, periodista, escritor, cineasta, Diego Recalde, encontramos finalmente el expediente, que son 18 cuerpos, es decir, es una mole de papeles, más un legajo con las fotos, que ese es el tema primordial, que ahora estamos con una organización que se llama 100% Diversidad de Derechos, tratando de rescatar, porque es del juzgado que las retiene. Las retiene como si todavía fueran pruebas de un delito que, como yo espero haber demostrado en las 300 páginas del libro, no existió jamás ese delito. Pero la cuestión es que las fotos siguen enterradas en un juzgado cuando debieran ser conocidas por todos, publicadas en un libro de lujo, como lo merece esa colección, que es pionera en el mundo, no en mi país, pionera de la fotografía homoerótica, la colección de Valvé Piñero, que hay unas fotos, además de una gran belleza artística, por sobre todo tienen un valor testimonial, el valor testimonial de la persecución, porque esas fotos, que son de formato pequeño, todas atrás tienen un epígrafe de puño y letra del fotógrafo, indicando quién es el modelo, dónde lo encontró, dónde lo levantó, pero además tienen sobre la foto misma un número escrito groseramente con un marcador, decimos aquí, una fibra, por el fiscal para aludirlas luego en el expediente como pruebas del delito, y tienen un sello también de la policía. Es decir, que tienen esas fotos, fueron arruinadas por una doble marca, pero que hoy son, como diría Jean Genet, esos insultos son medallas. Son medallas para esas fotos, porque son la prueba de la persecución homosexual. Sobre unas fotos totalmente inocentes, no pornográficas, sí, si se quiere, eróticas. Estamos ahora mismo en la lucha por el rescate de ese patrimonio
importantísimo, ya no voy a decir para la comunidad LGBT, sino para la cultura, si esto fuera en Alemania, por ejemplo, Taschen ya hubiera sacado un libro sobre esta colección, como de hecho ha sacado. Pero bueno, siguen retenidas. En este preciso momento, literal, en este preciso momento se está llevando a cabo el discernimiento del juez si libera las fotos o junto con el trabajo que está haciendo esta ONG allá en Argentina. Tú me decía fuera del aire, lo voy a decir, voy a tener el teléfono prendido porque en cualquier momento le van a hablar a Gonzalo y a la gente de la organización de allá de Argentina para ver si liberan las fotos. Estas fotos serían de las personas que no eran cadetes del Colegio Militar, ¿cierto? ¿O hay algunas del Colegio Militar? No, es que eso es una prueba más de la persecución, y porque las fotos que involucraban a los cadetes fueron destruidas. Y dejaron en cambio la de la gente que no le interesaba a nadie, es decir, la de los proletarios. Las fotos de los mozos del bar, de los boxeadores, del lustrabotas. Esa gente no le importaba ni a la justicia ni a los militares. Les importaba el honor malentendido de los cadetes del colegio militar. Entonces, esas fueron destruidas. En cambio, se usaron para condenar a Valvé Piñero y a sus amigos las fotos de los proletarios, que por otro lado quiero decir, no son fotos tomadas de sorpresa, los modelos están en su mayoría sonriendo o exhibiendo músculos o tomando whisky y riéndose. No tienen nada de fotos sacadas con coerción o con ningún tipo de situación extraña. Son fotos muy testimoniales que tienen además el encanto de lo clandestino, porque desde luego que eran fotos tomadas en el departamento donde él iba con estos amantes, porque lógicamente, aunque la homosexualidad no estuviera punida en esa época, como sabemos, tampoco era, para exhibirse en esos momentos. Entonces tienen ese extra de la foto clandestina, cómplice, que debe haber escandalizado mucho a los tribunales de la época. Estoy platicando con Gonzalo de María, él es dramaturgo, escritor y autor del libro Cacería, acerca de la persecución y un caso muy interesante que hubo con los cadetes del Colegio Militar en Argentina. ¿Qué fue de Jorge, del fotógrafo, ¿no? Del más castigado, habría que decirlo, de todos los involucrados? ¿Qué pasó después con él? Es difícil seguirle el rastro luego de que se lo liberara. Él recibió una condena de 12 años de cárcel. ¿La cumplió completa? Sí. Lo poco que pude reconstruir es que hizo una vida bastante anónima. Socialmente él estaba destruido. Venía de una familia que tenía su brillo social, sus conexiones. Él había sido criado en parte en París. Luego que su padre muere, la familia va a vivir allí. Todo eso se acabó para él. Intuyo que de todas maneras la familia no le dio la espalda por completo porque él tuvo algún cargo en una empresa familiar, quizá un cargo decorativo, no lo sé, y muere en el año 86. Es decir, tenía por entonces, él era del año 20, de julio del año 20, muere en marzo del 86, tenía unos 65, 66 años, o sea que muere joven. Desconozco las causas de su muerte. El año en que muere es muy significativo, ¿no? Digo, la pandemia del SIDA había empezado hacía poco. Esto es un pensamiento en voz alta, no tengo ningún indicio de que esas hayan sido las razones. En todo caso, tuvo una vida fuera de prisión, imagino, bastante
gris, dado que él había participado en su adolescencia del brillo social porteño, terminó muriendo como un exilado en su propio país. Cuando ya no hay nadie, bueno, hasta donde sabes, ya no hay nadie vivo de los que se involucraron, en este caso de las personas que fueron juzgadas y condenadas, ¿verdad? No, hasta donde sé, digamos, para estar vivos tendrían que superar los 100 años, así que es bastante improbable. Sí. De los condenados no. Creo que de las últimas en quedar vivas, pero no creo que esté ahora mismo, es la única mujer del grupo, alias Sonia, que se llamó en realidad Blancanieve Abrate, esta hermosísima mujer que fue muy injustamente castigada tenía 19 años cuando estos episodios, insisto, la mayoría de edad eran los 22, así que ella era menor de edad y es acusada de corrupción de menores por acostarse con un chico un año mayor que ella. Creo que fue así. Estoy citando de memoria. Así que fue tremendamente injusto. Esta mujer salió de la cárcel, hizo su familia y terminó viviendo en una provincia muy al norte de nuestro país, Jujuy, y ahí pienso que habrá muerto, porque digo, tendría que tener ahora 98 años, algo así. Oye, se compraron ya los derechos, ya la Metro-Goldwyn-Mayer allá en Argentina compró los derechos del libro. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ser una película, una serie? ¿Cuál es el destino de Cacería en la televisión? La Metro en Los Ángeles, allí en Estados Unidos. Okay. Sí, ellos compraron los derechos del libro al inicio, bueno, para hacer una serie, pero es probablemente, lo más posible es que sea un film. Estamos aún trabajando sobre eso. No puedo dar mucho más detalle porque claro, esto es bastante reciente y eso estamos conversando qué es lo más conveniente para el proyecto. Pero sí, están súper entusiasmados. Así que bueno, será una buena posibilidad contar esta historia y difundirla en medios audiovisuales. Oye, vi por ahí unas fotografías que emulan a su vez a las fotografías de Jorge. Este artista me parece que es argentino, pero cuéntame un poco más, porque si teclean ahorita Cacería, Gonzalo de María, Jorge, salen esas fotos y fue como, wow, estas son las fotos, y no, resulta que son, pues digamos que una emulación, ¿no? Una especie de homenaje de un fotógrafo a otro fotógrafo, pero cuéntame un poquito más de esa parte. Exactamente, Gabriel, es un homenaje que hizo el fotógrafo argentino radicado en Barcelona al momento, Claudio Larrea. Y bueno, con mi colaboración también, se hizo esta colección en homenaje a Jorge Horacio Valvé Piñero, con algunos modelos, algunos artistas también argentinos. Tratan de evocar, no son realmente, te diría, no son del todo parecidas, son una especie de, porque tampoco Claudio vio las fotos originales, yo las vi, e incluyo un catálogo en el libro, un catálogo a partir de los epígrafes que están al dorso, como comentaba, de las fotos. Con eso hice un catálogo razonado, que es el apéndice del libro. Pero bueno, lo que hizo Claudio Larrea es este homenaje a este fotógrafo con algunos modelos que posan en un ambiente un poco retro, bueno, desde luego en blanco y negro, son las fotos suyas, y es una colección muy interesante que va a tener una exposición en Buenos Aires próximamente. Se llama la exposición Los cuerpos del delito.
Pues ahí está esta información. Yo de verdad le agradezco muchísimo a Gonzalo de María que nos haya dado la oportunidad de poder platicar, él en Buenos Aires, nosotros en México. Es un libro que ustedes pueden meterse a las plataformas, la que ustedes quieran, y lo pueden conseguir de manera electrónica. Se lee de manera fácil, ¿no? Está lleno de detalles. Yo de repente, déjame contarte que en mi obsesión, porque bueno, las obsesiones tú las sabes, ¿no? Empecé a buscar ahí la música, la encontré, ¿no? Y entonces, pues claro, escuchas el bandoneón, escuchas los tangos, escuchas la música en francés. Es delicioso el libro de Cacería por Gonzalo de María, y yo quería entrevistarlo y ya se me hizo, y entonces ya me hiciste el viernes y todo el fin de semana. Gracias, de verdad, Gonzalo. Placer y el agradecido soy yo, Gabriel. Pues ¿qué sigue? ¿Qué estás haciendo? Digo, allá en Argentina, pero ¿sigues escribiendo? Ahorita mismo estás teniendo una obra de teatro, pero vas a seguir escribiendo más, no digamos que no ficción. Sí, siempre estoy investigando, leyendo. Como decís, acabo de estrenar un espectáculo muy grande, muy ambicioso aquí en el Teatro Nacional Cervantes, es nuestro Teatro Nacional, que se llama La Comedia es Peligrosa. Voy a dirigir mi primer film el año que viene, que es una tragedia de venganza, digamos. Y sí, investigando siempre, tengo planes en fin, de continuar con estas investigaciones, con otro episodio que tiene algunos puntos de contacto con este. Pues ahí está esa provocación y esa información que nos da Gonzalo. Gracias de verdad, Gonzalo, allá en Buenos Aires. Gracias por haber estado, y estemos en contacto. Desde luego, un placer. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte, nada más. Desafortunadamente la homofobia existe, la transfobia existe. Esta semana una mujer trans, una joven trans, sufrió un ataque con ácido. Le aventaron ácido en la cara, en el cuerpo. Llegó con quemaduras al hospital, el hospital no la quiso tratar. Esto sucedió en Guadalajara, en México. Y del caso voy a platicar con Leonardo Espinosa, un activista que forma parte de una organización muy importante en Jalisco, en México, que se llama Códice. Y bueno, de eso y más vamos a estar regresando al corte. Volvemos. WowMX.tv WowMX.tv WowMX.tv
wowmx.tv. 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 Wow. wowmx.tv. Wow. 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 wowmx.tv. Wow. 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 En Guadalajara está Leonardo Espinosa para hablarnos. Él pertenece a una asociación civil que trabaja con derechos LGBT de las personas LGBTI en Guadalajara, en Jalisco. Bueno, yo les comentaba que en estos días hubo una agresión, una agresión a una chica trans, una persona trans que estaba en las calles del centro de Guadalajara y fue agredida, le aventaron ácido y bueno, ya hubo manifestaciones por parte de las organizaciones. El director de diversidad sexual de allá del gobierno del estado de Jalisco también se manifestó, pero quisimos platicar con Leonardo porque bueno, Códice es una de las organizaciones más añejas en el trabajo con personas LGBT allá en Jalisco, en Guadalajara. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por aceptar. Muy bien, Gabriel. Pues con la última información acerca de todo este tema, no sé cómo quisieras empezar para que habláramos de este lamentable suceso. Pues cuéntanos básicamente qué pasó, porque acá nos enteramos, ¿no? Por los tweets y por los posts en Facebook, pero ¿qué fue lo que sucedió y si ustedes han tenido contacto con la víctima? Mira, hay dos cosas aquí que es importante aclarar. Lamentablemente hay mucha desinformación en los medios por parte del oportunismo de muchos actores y actrices que buscan como participar y figurar en este tipo de notas. Lo más importante es saber que lo que sucedió fue que en la calle Madero del centro de Guadalajara fue atacada una mujer trans por ahí de los 26 años de edad con una persona le avienta ácido, el cual cae en una parte de su cuerpo que no logra ser el 60% de su cuerpo, como decían algunas notas que son imprecisas. Okay. La persona ya se encuentra fuera de peligro, está siendo atendida médicamente, está siendo también, su información es protegida
para evitar la revictimización, que es Claro. algo que nosotros estamos bien en contra de, que por buscar foco la gente todavía siga revictimizando a las personas que están viviendo este tipo de situaciones. La persona no quiere ser contactada. Las únicas personas autorizadas para tener acceso con ella es la autoridad, la cual nosotros, el seguimiento que damos como organización de la sociedad civil, es la exigencia para que este tipo de delitos, mira, en la ciudad ocurren muchos delitos todo el tiempo, Ujú. y en este caso lo que nosotros exigimos es que por tratarse de una mujer trans, y un ser humano, se utilicen todas las perspectivas protectoras en la revisión de este caso, que son la de derechos humanos, la de diversidad, la de género, entre otras que se puedan juntar. Aquí en el estado de Jalisco nosotros tenemos un protocolo de atención para delitos hacia personas LGBT, el cual es aplicado por el gobierno estatal, por la fiscalía, pero también tenemos otro tipo de instrumentos y de acciones afirmativas que pueden ayudar. Por ejemplo, Jalisco tiene una coordinación especializada para delitos hacia personas LGBT. Entonces, lo que hicimos fue emitir un comunicado en nuestra página de Facebook, comunicarnos también para conocer cuál es el estado y la información real de esta persona y revisar la veracidad de los tweets y de la información que está saliendo en los medios. Porque nosotros sí directamente preguntamos a la gente que publicó cosas, oye, a ver, ¿tú has visto a la persona? ¿Conoces qué fue lo que sucedió o por qué estás publicando esto? Y luego muchos resultaron ser rumores. Entonces, el hecho es que una persona joven de 26 años, mujer trans, que se encontraba en la calle Madero, fue atacada por otra persona que pasó y le aventó ácido. Qué bueno que nos los dices, y yo por eso me quería comunicar con ustedes, ¿no? Porque, pues, digamos que atribuyéndolo a la buena fe, quizás, ¿no? Las redes sociales de repente se inundan de este tipo de cosas. Yo puedo entender esta parte pues desde la solidaridad, desde el retweet, desde el repost, pero muchas veces se caen exageraciones que, más allá de ayudar, pues crean un clima de pánico, ¿no? O sea, a ver, la agresión existió, es lamentable, por fortuna creo que en ese sentido Jalisco es un referente, por lo menos en la Ciudad de México y en otros estados, de esta fiscalía que sí actúa, ¿no? Y actúa rápido usualmente, que hay manifestaciones, digamos, de apoyo por parte del gobierno cuando ha habido otros casos. En los casos, creo que hemos hablado de Jalisco en el último año muchas veces, igual que en Veracruz, hay una explosión de actos homofóbicos. Eso me gustaría preguntártelo, ¿sabes? ¿Hay más casos de transfobia o de homofobia, o es que las redes sociales están haciendo ver que hay más casos? Yo creo que son las dos cosas. Primero, el asunto de la pandemia ha exacerbado un hartazgo de la gente en diferentes temas, y la homofobia no ha sido uno de los temas en los que nuestro gobierno realmente se haya particularizado por tener acciones. Todo lo que contamos en Jalisco, todos estos mecanismos de los que hemos estado hablando, no son una dádiva del gobierno. Es trabajo en el que hemos estado poniendo un énfasis durante los últimos años. Son cosas que nosotros como organización civil hemos estado solicitando. Entonces, ahora sí hay herramientas que podemos utilizar dentro del gobierno del estado. Pero también es cierto que durante la pandemia no se realizó ningún tipo de actividad, acción, promoción específica para evitar estas situaciones de violencia, abuso, discriminación hacia las personas LGBT. Más bien, las organizaciones fuimos los que sacamos campañas donde les decíamos a las personas, ok, te vas a quedar en casa, pero ¿con quién te vas a quedar en casa? ¿Quiénes son esas personas con las que compartes? Si antes tenías tú la facilidad de poder salir a tu trabajo y encontrar espacios libres de violencia y discriminación, sabemos que ahorita no es posible, pero tienes aliados y aliadas que podemos ayudarte para que no corras peligro, para que en el momento en el que tú sientas que tu vida está siendo agredida por razón de tu orientación sexual, tengas con quién ayudarte. Nosotros tuvimos diversas denuncias desde personas que en el entorno familiar fueron expulsadas de su casa por ser gays, por ser lesbianas, de eventos en edificios multifamiliares donde se registraban pleitos que nos hablaban, oye, fíjate que están agrediendo a la vecina, que es una mujer trans,
sí, vimos aumento en ese tipo de quejas. Em, y creemos que fue el mismo estrés que provocaba la pandemia. Entonces, pues sí, es cierto. Es cierto que eso sucedió, que sí aumentó, y también es cierto que tampoco vimos mucha respuesta de otras instancias gubernamentales que a lo mejor creíamos que eran las aliadas. Claro. Entonces, sí estamos en un momento en el que el gobierno tiene que ver esto como un área de oportunidad y empezar a desarrollar este tipo de estrategias que son necesarias y que además ya vienen tarde. Pues ahí está esta información. Quisimos hablar de este caso porque alguien me decía, bueno, pues es que contacta a la persona y así como de, a ver, es que si la persona no sé quién es, ¿no? Y lo que decías, pues en ese momento, a ver, si la persona está agredida, quemada por ácido, yo creo que lo que menos quiere hacer en ese momento es hablar como tú no los mencionabas. Todo esto, Gabriel, a ver, si tú eres una persona que acaba de ser víctima de un evento tan trágico y catastrófico como ese, ¿realmente quieres tener la cámara de las personas? ¿Quieres ir a lugares? ¿Quieres que la gente te conozca? ¿Quieres estar expuesto a lo mejor a tu agresor o a ese ambiente en el que probablemente te vuelvan a agredir? Yo la realidad es que sí pediría a las personas tener empatía en este tipo de situaciones y que actuáramos con responsabilidad de la información. ¿Sabes si la fiscalía ha tenido algún avance por las cámaras quizás o algo así? Sí, sobre todo sé que la fiscalía, que la principal herramienta de la fiscalía es la comunicación con la víctima, que tiene amplia información sobre este suceso. O sea, la cooperación, la confianza que pueda tener la víctima en la fiscalía es lo que más va a ayudar a resolver este caso. Pues Leonardo Espinosa de Códice Codice, búsquenlo si ustedes viven en Jalisco, porque es una organización que trabaja muy bien en varias áreas de prevención del VIH, de exposiciones, con programas, siempre están ahí trabajando desde hace ya un ratote. Gracias, Leo, por la oportunidad y por la información. Muchísimas gracias, Gabriel, es un placer estar contigo. No, hombre, gracias. Tengo en el Zoom ya saben que pues cada semana hacemos recomendaciones de libros con expertas y expertos del tema. Y en el Zoom tengo a Luis Romani, él es escritor y divulgador de contenidos educativos. Tiene un podcast bien padre que se llama Preciosos Bastardos. Él está en Veracruz. Y yo le agradezco a Luis. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, buenos días. Hola a todos los que nos estén viendo y escuchando. Pues sí, estoy específicamente en Boca del Río, Veracruz. Pues sí, en el puerto de Veracruz. Eso, por costeñito, Luis. Cuéntanos, porque yo le dije, oye, danos una recomendación. Y me dijo, no, yo no te voy a recomendar uno, te voy a recomendar varios, porque yo así trabajo. Y le dije, bueno, está bien, es tu espacio, haz lo que quieras. Cuéntanos qué tienes. Ok, pues como yo te platicaba, ahí me gusta mucho hacer tops o listas. Entonces yo quiero recomendarles los 5 libros que para mí todo gay hispano debería leer alguna vez en la vida. Probablemente, y yo espero que algunos de estos libros o todos ya los hayan leído o ya los conozcan, pero yo quiero como volver a enfatizar en ellos, a recordar su importancia, porque quizá se han dejado en el olvido y están más vigentes que nunca, ¿no? Entonces, no tiene un orden, o sea, los 5, o sea, el primero sería El beso de la mujer araña, del escritor argentino Manuel Puig, que es un libro de 1976, es una historia de cárcel, es una novela aparte muy vanguardística, porque está escrita a manera de puros diálogos. Entonces, es una historia de cárcel entre 2 presos, y ahí, digamos, vemos un poco la cuestión de los roles sociales dentro de la cárcel, y también se analiza un poco a lo largo de la historia esta cuestión como de las identidades masculina y femenina presente en los dos presos. Aparte, hay una película y es muy buena. Ese sería el primero. El otro sería la novela autobiográfica Antes que anochezca, del cubano Reinaldo Arenas, que es un libro que se publicó en 1992, después de la muerte del escritor. Bueno, Antes que anochezca trata sobre la vivencia de Reinaldo Arenas en la dictadura
cubana, sobre la represión y también, digamos, de cómo él vivía su identidad o su libertad en esta isla de que estaba en constante represión en contra precisamente de los homosexuales y cómo para él la literatura era su escape. De Antes que anochezca también hay película. El número 3 es, por supuesto, El vampiro de la colonia Roma, del escritor mexicano Luis Zapata, que es un libro publicado en 1979. El vampiro de la colonia Roma es como la obra más emblemática de la literatura mexicana de temática homosexual. Es de Zapata, es su obra más famosa, a pesar de que tiene una trayectoria y unos libros muy vanguardísticos nuevamente. Obviamente, para los que ya lo conocen, El vampiro trata la historia de Adonis García, que es un prostituto de la Ciudad de México, de la famosa zona rosa, digamos, bueno, lo que se conoce ahora como zona rosa, ¿no? Pero entonces estas son las desventuras y aventuras de Adonis García y el cómo él, pues, disfruta su vida, a pesar de que esa temática de prostitución no es desde una perspectiva de tristeza o de negatividad, al contrario, vemos el goce de un personaje. Oye, Número cuatro, increíble, ¿mande? perdón que te interrumpa, pero increíblemente de esa no hay película, ¿no? Me parece No. que sería un peliculón si alguien la No, es adapta. peliculón. Y se presta mucho, algo que tenía el autor es que Zapata es que era muy fanático del cine, ¿no? Y de Sí. la radionovela. Entonces, sus libros están escritos casi a manera de guión. Bueno, entonces el número 4 es Loco Afán, Crónicas de Sidario, que es de Pedro Lemebel, escritor chileno. Este libro es publicado originalmente en 1997 y como el título lo dice, son una serie de crónicas, pero también son relatos, son ensayos, son textos híbridos que tratan, por supuesto, la temática de la enfermedad y el SIDA, pero desde una perspectiva del desenfado, de la rebeldía, del activismo y, por supuesto, del humor. Son una variedad de pequeñas historias que Lemebel fue recopilando y escribiendo. Y el número 5 es una novela colombiana de 1994 del escritor Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, de la que también hay película afortunadamente, y La Virgen de los Sicarios pues es esta historia de, digamos, de un amor violento y desesperado en un contexto de violencia, de narcotráfico, adolescentes involucrados en el sicariato, y también está muy presente esta cuestión de la religión popular. Pues fíjate. Entonces, tú, digamos, esos para mí serían los 5 libros que hispano debería de leer. por favor, porque yo no sabía que ibas a recomendar, y déjame contarte que, bueno, quizás el vampiro es el que todo mundo recomienda, pero ninguno de los libros que nos recomendaste había sido tratado, y qué bueno que fue así. Muy seguramente te pediré ya en próximas ocasiones que nos desgloses cada uno de los libros, porque son importantísimos tanto los autores como los temas, porque además reflejan distintas realidades. Al principio del programa platicábamos con Gonzalo de María, un escritor argentino, y bueno, pues al final de cuentas, al estar en línea, nos ven en México, pero nos ven en todos lados que quieran vernos, y sabemos que nos ven en otros países de que hablan español, y bueno, qué bueno que nos hayan dado estas recomendaciones. A ti te podemos escuchar en podcast. ¿Cómo te buscamos? ¿En qué cuenta te buscamos, Luis? Pues estoy en Instagram y en Facebook como Preciosos Bastardos, @PreciososBastardos en Instagram. También me pueden buscar como Luis Romani. Y el podcast lo pueden escuchar, el podcast Preciosos Bastardos es el podcast de escritura útil y pensamiento crítico millennial. Entonces ahí es un podcast muy breve, son cápsulas de 10 minutos. Eso lo pueden encontrar en Spotify, así lo buscan, lo pueden encontrar en iTunes, en Amazon, en Google y en muchas otras plataformas de audio y de música. O sea, la más famosa es Spotify, y yo tengo ahí el link en mi cuenta de Instagram, pero si no tienen Spotify, está en Google incluso. Ahí lo pueden escuchar y pues síganme, ahí hago algunas reseñas, mini reseñas en Instagram de libros un poco más actuales, y pues también a veces publico lo que escribo por ahí. Pues ahí está para que sigan a Luis, que muy seguramente vamos a estarlo teniendo en próximas ocasiones. Gracias, Luis, desde Veracruz. Gracias a ti, Veracruz. Gabriel, y saludos a todos. Muchas gracias.
Tengo en el Zoom, del otro lado, a Francisco Iglesias, que nos está haciendo análisis de temas semanales. Y en esta ocasión, pues la vez pasada hablamos de Texas y casi como oráculo presentó y bueno, la proposición avanzó. Pero ahora creo que va a hablar de México y entonces para hablar de un caso mexicano tengo a Francisco Iglesias, periodista, analista. Cuéntanos qué nos vas a comentar hoy, Paco. Hola Gabriel, me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Sí, estuvimos en Texas, digamos que dando nada más el seguimiento, pues ocurrió lo que tenía o lo que estaba previsto que sucedía, pero esta vez vamos a hablar de Querétaro. Y es que, digamos, a finales de septiembre, cuando acababa el gobierno, la administración anterior y la legislatura anterior, la buena noticia es que Querétaro se unió o fue ya el estado 23 que aceptó el matrimonio igualitario y todos estaban muy contentos, muy felices. Pero ahora resulta, y el proceso que debe de seguir esta iniciativa que fue aprobada por el Congreso, por mayoría en el Congreso, hay que decir, en el Congreso de Querétaro hay 25 diputados, de los cuales 21 sí votaron a favor, y luego hubo 4, 2 que no fueron, 2 que no quisieron, y demás, 2 que votaron en contra y demás. Pero más allá de eso, el siguiente paso es que tiene que publicarse, ¿no? Tiene que ser analizada por el gobernador o por el Poder Ejecutivo y en su caso, pues además tiene que publicarse en el periódico oficial, que dicho sea de paso y como dato curioso, el periódico oficial de Querétaro se llama La Sombra de Arteaga. Okay. Y bueno, eso no ha ocurrido, eso no ha pasado. El nuevo gobernador, Mauricio Curi, que viene pues digamos, es panista, bueno, viene de la candidatura estuvo por parte del PAN y Querétaro Independiente, pues no lo ha publicado, ¿no? Entonces no se ha podido llevar a cabo, ¿no?, el matrimonio igualitario que sí se había aprobado. Ha sido un tema en Querétaro, no ha pasado desapercibido. En esta semana incluso lo que ha sucedido es que varias organizaciones en contra del matrimonio igualitario se han expresado, han salido a marchar, han estado en contra y han pedido que por favor se vete. La secretaria de gobierno de allá de Querétaro ha dicho que hasta ahora no hay veto, que sí se está analizando y que todavía está en los tiempos. En términos más o menos claros, los tiempos serían, o para que se den una idea, la iniciativa se aprobó el 22 de septiembre, pero llegó al Poder Ejecutivo el 1 de octubre, ¿no? Digamos que fue hace ya, con esto se cumplen 4 semanas, ¿no? O digamos 3 semanas de que llegó al Poder Ejecutivo y es ahí donde se está analizando. Hay una confusión entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley orgánica. La Constitución habla de 15 días naturales para que se pueda hacer un veto. La ley orgánica habla de 15 días hábiles, diré naturales. Eso quiere decir hay una confusión en cuántos días son. En dado caso, en el caso de que se trate de 15 días hábiles, hoy se cumplirían los 15 días hábiles y si hoy no se veta, pues al parecer no estaría vetándose esta iniciativa. Y lo que hace falta y lo que sí tiene la posibilidad es que son 30 días los que tiene todavía el Poder Ejecutivo para publicar en el periódico oficial, pues esta iniciativa o esta reforma para que sea válido ya el matrimonio igualitario allá en Querétaro. Entonces, en resumen, digamos que en tiempo y forma están en tiempos, ¿no? A las y los queretanos, pues ya se les queman las habas, quieren que lo publique. ¿El gobernador ha dicho algo? El gobernador ha dicho que está en tiempo, o sea, se le preguntaron hace poco y dice, todavía estamos en tiempo. Hay que recordar que Mauricio Curi, digamos, en mayo de este año, cuando lo entrevistaron y le preguntaban sobre los temas polémicos de la campaña, que son tanto matrimonio igualitario como aborto, cuando se refería al aborto sí expresó una postura en contra. En cambio, cuando habló de matrimonio igualitario dijo lo que diga la ley, nada más que ahora él tiene que definir qué va a decir la ley, ¿no? Ya lo aprobaron, pero ahora hace falta que él mismo apruebe y dé paso para que la ley diga que el matrimonio igualitario sí se puede en Querétaro. Entonces, pues es un tema de esperar un poco y ver si es posible o si el gobernador decide darle sí. Por ahora, insisto, los grupos conservadores están como todavía esperanzados en que este gobernador diga que no,
Y por el otro lado, el gobierno dice, pues todavía estamos en tiempo y estamos analizando. Bueno, pues ¿qué pasará con la iniciativa de matrimonio igualitario aprobada en el Congreso de Querétaro y ahora en espera de que se publique por parte del Ejecutivo? De eso estaremos esperando y bueno, mientras seguramente en Querétaro seguirán haciendo Vogue para exigir porque ha habido manifestaciones muy lúdicas para que se apruebe, para que se publique, más bien no se tiene que aprobar nada, para que se publique en el diario oficial de Querétaro. Gracias, Francisco. Gracias a ti, saludos a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, el viernes a las 11 de la mañana en vivo a través de wowmx.tv y en Escándala para que una vez más tengamos una cita con la diversidad sexual, derechos humanos, política, arte, cultura, entretenimiento y más en este mundo que es grande y diverso de las poblaciones LGBTI de México y sí, también del mundo. De mientras, gracias. Soy Gabriel Gutiérrez, nos vemos, disfruten el fin de semana, disfruten toda la semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias. wowmx.tv Wow. wowmx.tv